Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Caballero, soy directora de capacitación a dependencias y entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y les doy la más cordial bienvenida a este segundo webinar del Diplomado Presupuesto Basado para Resultados, edición 2018. Nuestro webinar del día de hoy se titula Implicaciones de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Me da mucho gusto tener con nosotros a nuestros ponentes, que todos son expertos en sus materias y nos van a acompañar en este panel para ofrecerles a ustedes una mejor explicación de lo que se ha abordado en el diplomado en este segundo módulo. Como recordarán, durante el segundo módulo del diplomado se revisaron conceptos relativos a la planeación y a la presupuestación basada en resultados, así como sus antecedentes, dimensiones y niveles de planeación. Por lo tanto, este espacio tiene como finalidad retomar y profundizar en algunos de esos conceptos, como son el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y cómo se vincula todo esto en el contexto nacional mexicano. Y sin más preámbulo, me gustaría pasar a la presentación de nuestro panel. En primer lugar, nos acompaña Javier González Gómez, es el oficial nacional de Gobernabilidad Democrática en México por parte del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Javier estudió Administración Pública en el Colegio de México y cuenta con una maestría en Políticas y Administración Pública en la London School of Economics and Political Science. Realizó cursos de especialización en el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, así como en Alemania y Hungría. Ha impartido cursos en el Colegio de México, en el Centro de Investigación y Docencia Económica y en el Instituto Nacional para la Administración Pública. A su vez, ha publicado más de una decena de artículos en materia de evaluación de políticas, presupuesto por resultados y combate a la corrupción. Se desempeñó como consultor internacional y delegado del gobierno mexicano ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Fue titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública y titular del órgano interno de control en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente forma parte del equipo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México como oficial nacional de Gobernabilidad Democrática. También nos acompaña por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, el licenciado Iván Javier Morales de la Cruz, quien es director general adjunto de normatividad. Iván Javier Morales de la Cruz realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, obteniendo el grado de licenciatura con mención especial. Cuenta con una amplia experiencia tanto en el sector privado como público. En particular, en el sector público, su carrera inició en la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Posteriormente fue asesor jurídico en la Dirección General de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y director de análisis legislativo en la Dirección Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde fue responsable de analizar proyectos de iniciativas legislativas y reglamentarias elaborados por el Ejecutivo Federal y emitir opiniones jurídicas respecto a su impacto presupuestario, así como participar en el proceso de elaboración y aprobación de diversos decretos del presupuesto de egresos de la Federación. Desde abril de 2015 ha sido asesor jurídico del titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño en la plaza de director general adjunto, teniendo entre sus funciones coordinar la emisión de criterios, lineamientos, disposiciones y demás actos jurídicos de la Unidad de Evaluación del Desempeño, relacionados con planeación, evaluación y seguimiento de los resultados del ejercicio del gasto público federal. También tenemos el gusto de que nos acompañe Mario Chacoteco Hernández, director general de la Oficina de la Presidencia. Él es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica y maestro en Economía y Gobierno por la Universidad de Anáhuac del Norte. Cuenta con preparación en Diseño y Administración de Campañas Políticas en la Universidad George Washington y participó en el programa de entrenamiento de funcionarios de gobiernos locales en Tokio, Japón. Profesionalmente, se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría de Salud del Estado de México en el periodo que comprende de 2007 a 2009. Posteriormente fue coordinador de asesores en el Ayuntamiento de Toluca y en 2012 coordinador de asesores del Senado de la República. A partir del 2012 al 2016 se desempeñó como director general adjunto de información en la Coordinadora de Asesores de la Oficina de la Presidencia y a partir del 2018 es el director general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Oficina de la Jefatura de la Presidencia de la República.
Por último, está con nosotros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lorena Rivero del Paso, Directora General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario. Ella es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho y Economía por la Universidad de Bolonia, el Instituto Indira Gandhi de Investigaciones para el Desarrollo y la Universidad de Hamburgo. Ha trabajado desde el gobierno y el ámbito internacional en materia de combate a la corrupción y apertura gubernamental. Actualmente se desempeña en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es responsable de la Dirección General encargada del seguimiento del desempeño de los programas presupuestarios del Gobierno federal, así como del seguimiento al ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos a estados y municipios y la capacitación sobre gestión para resultados y políticas de transparencia fiscal a través de la plataforma Portal de Transparencia Presupuestaria. Y sin más, como ya vieron, todos nuestros participantes son expertos en el tema. Me gustaría dar inicio a este webinar describiéndoles la dinámica con la que vamos a participar. Yo voy a hacer preguntas generales acerca del tema que nos compete el día de hoy y los participantes nos van a exponer desde su perspectiva y su experiencia profesional. Y después vamos a hacer una ronda en la que todos van a dar sus conclusiones. Va a estar disponible este video para que después ustedes puedan hacernos llegar sus comentarios a través de los foros del diplomado y se les dará puntual respuesta. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias y bienvenidos. Cuéntanos, Javier, desde la perspectiva del PNUD, ¿qué importancia tiene la planeación en el diseño de políticas públicas a nivel internacional? ¿Y cómo se relaciona este proceso de planeación con los objetivos del desarrollo sostenible? Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes a todos y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Pues primero agradecer a la Secretaría de Hacienda, a la UNAM, a la Presidencia de la República la oportunidad de compartir el espacio y de alcanzar pues a este importante número de personas, de servidores públicos, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de académicos. Creo que son un grupo, además de amplio, con un potencial de transformación muy importante. Y pues estamos encantados de tener esta oportunidad de dirigir un mensaje en relación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hemos preparado unas láminas, entiendo que se van a estar ahora mismo transmitiendo en forma simultánea. Entonces yo pues simplemente para aprovechar y optimizar los minutos que tenemos, comentarles que esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible puede ser entendida como una especie de plan global de desarrollo en donde 193 países se pusieron de acuerdo para rubricar, para comprometerse con 17 objetivos de desarrollo sostenible, con 169 metas asociadas a esos 17 objetivos y 233 indicadores que forman el marco de monitoreo y medición para poder monitorear precisamente el cumplimiento de estos objetivos. Estas 169 metas, 17 objetivos constituyen este plan global de desarrollo y son realmente producto de una interacción y de una negociación entre los países. No es una agenda de la Organización de las Naciones Unidas, como pudiera haber sido la agenda anterior, la agenda madre de esta agenda, que es los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que aquí realmente la participación de los países, no únicamente de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, fue muy importante para alcanzar la redacción de estas metas, de estos objetivos y de estos indicadores. Entonces, eso es un primer mensaje, es una agenda de Estado, no de gobiernos, es una agenda en donde están llamados a contribuir desde luego gobiernos nacionales y subnacionales, pero también organismos de la sociedad civil, el sector privado, la academia en su consecución. Entonces, una agenda muy ambiciosa. Es la agenda de agendas, porque por primera vez en la historia de la humanidad se incluyen objetivos de diversa naturaleza, como pueden ser los de cambio climático, los de combate a la pobreza, los de fomentar la educación con calidad y los servicios de salud también desde un punto de vista cualitativo, pero además por primera vez se incorporan las dimensiones de gobernabilidad democrática en esta agenda. En particular estoy hablando del ODS número 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y que fue un objetivo incluso polémico para su inclusión. No todos los países estaban a favor de su inclusión,
entre otras razones porque pues se consideraba que son temáticas propias de las soberanías nacionales y que no necesariamente había modelos uniformes de democracia y de gobernabilidad en todas las regiones del mundo. Aún así, los países fueron capaces de ponerse de acuerdo en 23 indicadores específicos, en 12 metas asociadas a este indicador, que dan una ruta muy clara de acción para el avance internacional en esta materia. Entonces, esta es una agenda únicamente para que quienes no hayan tenido oportunidad de profundizar en ella, habla de objetivos como poner fin a la pobreza extrema en todo el mundo, lograr la meta de hambre cero, erradicar el hambre en todos los países del mundo, alcanzar objetivos de salud y bienestar. El objetivo número 5, que habla de igualdad de género, es un objetivo transversal a toda la agenda. La inversión en la igualdad, en materia de igualdad de género, es potenciadora en términos del cumplimiento de otros objetivos de desarrollo sostenible. Y también hay ODS que tienen que ver con el medio ambiente, el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, aguas limpias y saneamiento. Hay también los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la parte económica, con la productividad, con el trabajo decente. Hay, como decíamos, los ODS que tienen que ver con el Estado de Derecho y la democracia. Y por último están el ODS número 17, que tiene que ver con las alianzas para el desarrollo y con los temas de financiamiento del desarrollo y cómo podemos hacer una alianza global que nos permita alcanzar en 2030 estos objetivos. Entonces, realmente, como decíamos, es una agenda amplia, ambiciosa, pero que tiene algunas características muy interesantes que voy a comentar en un minuto más. Si vamos a la lámina que se llama los principios de la Agenda 2030, hay 3 principios fundamentales. Uno es la universalidad, el otro es integralidad y el otro es que nadie se quede atrás. Entonces, para explicarlos muy brevemente, a diferencia nuevamente de la Agenda de Desarrollo del Milenio, de los ODMs, esta agenda incorpora compromisos para todos los países del mundo, no únicamente aquellos, como se decía en lenguaje de desarrollo, en vías de desarrollo, sino también aquellos que habitualmente habían sido la comunidad donante de países financiadores del desarrollo. Estos países, como los de Europa Occidental, como los Estados Unidos, el Canadá, asumen también compromisos de desarrollo, sobre todo en temas o en términos de aquellos desafíos mundiales que son comunes, como el cambio climático, como la migración, como los derechos humanos, y esto es una tarea de todos. Entonces hay una toma de conciencia de que el desarrollo no es únicamente una tarea de los países menos avanzados, financiado por los países más avanzados, sino que es una responsabilidad compartida. Ahora, que sea universal no quiere decir que sea homogéneo o que sea uniforme. Cada país tiene que hacer una traducción propia de los objetivos de desarrollo sostenible en sus contextos nacionales. Entonces, desde la propia declaratoria de la agenda hay un exhorto por la contextualización, por la adopción de estos objetivos y hacer que la agenda cobre sentido en las realidades territoriales de cada uno de los países. No es lo mismo o no cobra la misma dimensión y la misma naturaleza, digamos, el combate a la corrupción o la trata de niños en un país como Finlandia vis-a-vis un país como El Salvador, ¿no? Naturalmente que hay diferentes dimensiones de ese problema y por lo tanto habrá que problematizarlas y caracterizarlas de una manera territorial, de una manera nacional y de una manera también subnacional. Entonces, respecto al primer principio, que es la universalidad, eso es lo que podríamos señalar. El segundo principio, que es la integralidad, es muy importante porque estos 17 objetivos no pueden leerse ni atenderse en forma de silos aislados, digamos, de áreas de acción independiente, sino que tienen que integrarse en una visión holística. ¿Okay? Entonces, principalmente las soluciones de desarrollo que impulsa la agenda, que se proponen desde la agenda de desarrollo, son soluciones que equilibran la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión medioambiental del desarrollo. ¿Okay? Y en esa visión holística se tienen que tener reflexiones sobre cuáles son los objetivos que pudieran estar opuestos. Nosotros desde Naciones Unidas les llamamos los trade-offs del desarrollo. Por ejemplo, piensen en algunas metas que tengan que ver con el crecimiento económico
frente a algunas metas que tengan que ver con la conservación del medio ambiente. Ahí podríamos tener algunos dilemas o algunos de estos temas en conflicto potencial que tenemos que solucionar desde el punto de vista del pacto social, es decir, sentar en la misma mesa a los impulsores de políticas públicas con los afectados de las políticas públicas, con la sociedad civil, con la academia, y realmente entender cuáles son las soluciones de compromiso que pueden atender sin comprometer la integralidad de la agenda. Y en tercer lugar, que nadie se quede atrás. Y el que lo menciono en tercer lugar no quiere decir que sea menos importante, me parece que incluso pudiera ser el más relevante de los principios de la agenda, porque precisamente se hace cargo de las enormes desigualdades que todavía existen en el mundo, en particular América Latina es la región del mundo con mayores desigualdades económicas, sociales, y que por lo tanto este principio a lo que nos llama es a priorizar aquellas poblaciones, aquellos grupos vulnerables que han sido tradicionalmente excluidos de los procesos de desarrollo. Entonces aquí se destacan, por ejemplo, en el caso de México, pueblos y comunidades indígenas, pero también personas con discapacidad, pero también los jóvenes, los adultos mayores y todos los temas de género. Entonces aquí es importante que nuestros diseños, nuestras políticas, nuestras soluciones releven la importancia de reducir las brechas de desigualdad, particularmente pensando en garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de estas poblaciones que han sido vulneradas históricamente. Entonces, ¿cómo desde un punto de vista quizás un poco más práctico podemos avanzar en esta agenda? Necesitamos que el logro de los objetivos de desarrollo sostenible se base en evidencia. Y aquí hay también un exhorto muy importante para contar con información estadística, con los datos, información cualitativa también, que nos permita visibilizar de manera desagregada dónde están estas brechas de desigualdad que estábamos hablando, en qué territorios, en qué temáticas, en qué poblaciones. Si no tenemos estos datos, difícilmente vamos a poder proyectar políticas basadas en evidencia y después evaluar el logro de nuestros programas para atender precisamente a esas prioridades. Bueno, la siguiente lámina, que se llama principios transversales, lo que pretende enfatizar es que además de estas 17 dimensiones que se tienen que ver de forma integral, pero que hablan ciertamente de temas como la educación, la salud, el cambio climático, que tienen una dimensión, decíamos, sectorial y vertical. Además de esas áreas, existen algunos principios transversales para el cumplimiento de la agenda. Ya hablábamos de la igualdad de género, el ODS número 5 es muy importante y tiene que ser considerado de manera transversal, digamos, para la propuesta de soluciones de desarrollo, pero también hay otros principios transversales. Uno de los más importantes es el enfoque de derechos humanos. La Agenda 2030 está basada en derechos, así se dice en todos los documentos oficiales de la agenda, y eso quiere decir que detrás de cada meta y detrás de cada objetivo hay un derecho humano identificable, concreto, basado en convenciones y principios internacionales que tiene que ser protegido. Y no solamente protegido, sino que tienen que existir los mecanismos de exigibilidad, de denuncia ante posibles violaciones de estos principios y la respuesta del Estado, de las instituciones del Estado, para poder hacer realidad esta garantía. Entonces, ese es un principio transversal de toda la agenda. Otro puede ser el tema del ciclo de vida. El ciclo de vida quiere decir que todas las políticas que se propongan integrales desde los gobiernos o desde la sociedad tienen que considerar los efectos diferenciados que tienen nuestras intervenciones en los niños, las niñas, las adolescentes, en los adultos mayores, en los jóvenes. Entonces, las políticas no pueden ser aplicadas de manera indiscriminada. Tiene que haber una reflexión de cuál va a ser el impacto de estos programas, de estas políticas, en función del grupo de edad al que se están dirigiendo. El Estado de Derecho, decíamos también que es un ODS, el 16, habilitador del resto de la agenda, en el sentido de que necesitamos tener instituciones sólidas para poder avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. Necesitamos tener instituciones transparentes,
necesitamos mecanismos de gobierno abierto, es decir, esquemas de co-creación de políticas entre el gobierno y la sociedad civil, y necesitamos también mecanismos inclusivos de toma de decisiones. Entonces, eso es son temas que están, digamos, expresados en el ODS 16, pero que sin duda son transversales para el resto de la agenda. Y por último, el tema del desarrollo sostenible, que está en el apellido de la agenda, pero que hay una doble idea aquí en términos de sostenibilidad. No es únicamente una sostenibilidad referida al respeto al medio ambiente y al cuidado del planeta, sino también es una idea de sostenibilidad en el futuro, es decir, de justicia intergeneracional, y que las generaciones que vienen detrás de nosotros no vean comprometido su bienestar y su desarrollo por las decisiones que se están tomando el día de hoy. El último tema que quisiera tocar es esta contextualización de la Agenda 2030. Ya decíamos que la agenda necesita ser traducida a las prioridades nacionales, y la contextualización implica tres cosas. Uno, hacer una priorización de metas dentro de toda esta amplia gama de metas de la Agenda 2030, cuáles tienen mayor relevancia, cuáles tienen mayor sentido en un país como México, si van a ser los temas de desigualdades, o van a ser los temas de pobreza, o van a ser los temas de género. Incluso hay algunos indicadores que son muy específicos para países insulares, por ejemplo, entonces ahí claramente México no tiene una prioridad. También implica la contextualización hacer un análisis de aplicabilidad de los indicadores, e incluso de proponer indicadores complementarios, indicadores nacionales o subnacionales que reflejen mejor la realidad del país y que permitan, por lo tanto, tener diagnósticos amplificados que nos permitan al mismo tiempo diseñar políticas públicas más contextualizadas, más pertinentes a las realidades nacionales. Y en tercer lugar, la contextualización también implica anclarse de los mecanismos nacionales en marcha. Por ejemplo, el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, que son evoluciones de la administración pública nacional que ya tienen una gran madurez y que sin duda son una base que debe ser tomada en cuenta para la planeación nacional y subnacional con perspectiva de Agenda 2030. Me voy a ir a la última lámina para cerrar y darle paso a los comentarios de mis colegas, pero que es la Agenda 2030 en el ciclo de políticas públicas. Es esta pie de colores que pueden ver ustedes en pantalla, y que realmente de lo que se trata es de enfatizar que la planificación nacional no puede ser sustituida por la Agenda 2030, sino es un ejercicio de complementariedad. O sea, la Agenda 2030 nos da referentes, rutas ambiciosas, pero como cualquier utopía sirve para eso, ¿no? Para estar allí, para darnos un rumbo y una orientación. Y esto tiene que ser alineado a nuestros esquemas de planificación, pero en ningún momento lo sustituye, ¿no? Y la manera de lograr esto es, desde nuestro punto de vista, analizar cada una de las etapas del ciclo de políticas públicas, desde el diagnóstico que tenemos que hacer de los problemas, que tiene que ser con una perspectiva territorial, con una perspectiva de aceleración del desarrollo, con perspectiva de género. Entonces, rediseñar nuestros problemas o reenunciar los atributos de los problemas públicos con una perspectiva de integralidad, con una perspectiva de derechos humanos y con una perspectiva de género es muy importante para poder después diseñar soluciones integrales. Después, en la etapa de diseño de políticas públicas, bueno, pues desde luego ahí es muy importante considerar las tres dimensiones del desarrollo, priorizar grupos con mayor vulnerabilidad. Después, en la implementación de las políticas, la agenda nos llama a que esto sea una implementación compartida con otros actores, además de los gobiernos, entonces que participe el sector privado, que participe la sociedad civil, que tengamos alianzas público-privadas. Y después vienen los temas de monitoreo y evaluación, en donde desde luego también la agenda y lo que implica es tener, decía yo hace un rato, desagregación de datos en términos de los grupos vulnerables. Necesitamos conocer las líneas base, tener monitoreos abiertos, inclusivos y participativos, y generar la evidencia para que la evaluación nos diga lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Entonces, realmente yo me quedaría aquí. El último
lámina, que es una lámina que se llama Alineación de Políticas Públicas. Nada más, esto se lo dejaría a mis colegas que conocen más lo que está sucediendo en el país. Pero creo que es muy importante destacar que sí observamos desde el PNUD que hay un esfuerzo muy importante de alinear los programas estatales de desarrollo a la Agenda 2030. Entonces, al día de hoy tenemos ya 14 estados que hacen, 6 estados que hacen referencia a la agenda o a los ODS en los planes estatales de desarrollo, 9 estados que han vinculado los ejes rectores de su plan estatal de desarrollo con los ODS, 2 estados que han vinculado los programas o estrategias de su plan estatal con los ODS, y un estado que incluso alineó ya las estrategias de su plan estatal de desarrollo a nivel de ODS y de metas, que es el Estado de México. Entonces, el Estado de México, que el año pasado tomó posesión la nueva administración, aprovechó la coyuntura de tener que diseñar y de presentar su plan estatal para de origen hacer una integración más profunda y no únicamente un ejercicio de alineación o de identificación de vinculaciones con la Agenda 2030, sino de integrarla de origen. Entonces, estamos viendo que hay un esfuerzo importante y un compromiso en las administraciones públicas de los estados para hacer estos ejercicios de alineación de su planeación con la Agenda 2030. Pues muchas gracias, Lorena. Al contrario, Javier, muchas gracias a ti. Creo que nos dejaste muy claro cuál es el origen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los definiste muy puntualmente como esta negociación entre países y sobre todo retomando también para introducir un poco la participación de Iván, cómo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cada país tiene que contextualizar a su realidad, cómo los va a implementar y cómo los puede retomar dando en su seguimiento, en su monitoreo, pero también en su implementación. Y retomando esto, a Iván, mi pregunta sería, tú como experto en la parte jurídica, en el contexto nacional, ¿cuál ves que sea la relación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la última reforma que se hizo a la Ley de Planeación a nivel federal? Y un poco más allá de eso, dentro del marco normativo actual, desde tu perspectiva, ¿tú a quién consideras o a quién ves que sería el responsable de darle seguimiento y de estar monitoreando el cumplimiento de los objetivos? Muchas gracias, Lori. Pues como bien comentó Javier y me dio una muy buena entrada, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no sustituyen los instrumentos de planeación de los estados, son un referente para ello. Y en ese sentido, el marco jurídico mexicano establece como principal instrumento de planeación el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué pasa en el marco jurídico y sobre todo de acuerdo con su fundamento constitucional, que es el artículo 26? El Plan Nacional de Desarrollo está acotado en su ámbito temporal de vigencia, tiene una vigencia sexenal. Y esa vigencia sexenal se retoma, de hecho, en la Ley de Planeación desde su promulgación en 1983 y de hecho se mantiene vigente con la reforma de 2018. Sin embargo, con esta reforma, que cabe señalar que no nada más tuvo como prioridad vincular la planeación nacional a perspectivas de largo plazo, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible, sino también adecuar el marco jurídico para esta nueva atribución de la Cámara de Diputados que va a tener a partir de esta administración, que es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y además prever elementos para fortalecer la planeación orientada a resultados. Pero sí, esta reforma, de acuerdo con el artículo 21, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una vigencia sexenal, pero en esta reforma se insertó un párrafo donde se establece que la Planeación Nacional de Desarrollo debe contener consideraciones y proyecciones de por lo menos 20 años. Y para ello va a retomar objetivos de largo plazo, previstos en leyes federales y, ojo, en acuerdos o tratados internacionales de los que México forma parte. Y aquí es donde cobra relevancia la reforma a la Ley de Planeación de 2018 en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahora ya se hace vinculatorio que en la Planeación Nacional de Desarrollo se consideren objetivos de largo plazo previstos en acuerdos internacionales, como pueden ser los derivados de la Agenda 2030. Ese por un lado, y no menos importante aún, en el quinto transitorio de la reforma de la Ley de Planeación,
que por cierto, para quien quiera consultarla, se publicó el 16 de febrero de este año en el Diario Oficial de la Federación. Este quinto transitorio señala que las administraciones públicas federales correspondientes al sexenio que van a comenzar, 2018-2024 y 2024-2030, van a considerar los objetivos de desarrollo sostenible en sus respectivos planes nacionales de desarrollo. Y para ello deben considerar las propuestas que realice el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces, concluyendo la pregunta, la reforma a la Ley de Planeación de este año es muy relevante porque hace vinculatorio ya considerar en los planes nacionales de desarrollo proyecciones de largo plazo y objetivos a largo plazo previstos en instrumentos internacionales, y en el transitorio específicamente señala que para los planes nacionales de desarrollo de las siguientes 2 administraciones públicas se consideren los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, pues como todo servidor público sabe, nos movemos en un ámbito de derecho público y no podemos hacer nada que no esté permitido. Entonces había que crear el andamiaje jurídico, los instrumentos jurídicos para poder hacer realidad esto. ¿Y eso que implicó? La creación de instituciones o más bien de órganos con atribuciones que pudieran facilitar pues la adecuación, el diseño de políticas públicas, su implementación y su seguimiento. El primer antecedente lo tenemos en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creado en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Este comité, a su vez, tiene su antecedente en el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos del Milenio. De ahí, ese fue su primer origen en el 2010, se crea por iniciativa de la Presidencia de la República, lo encabezó la Presidencia de la República, el INEGI y el CONAPO, contó con la participación de 14 instituciones públicas, entre dependencias y entidades, pero con la adopción de la Agenda 2030, el INEGI aprueba un acuerdo para modificar ese primer comité relacionado con los objetivos del milenio para crear el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este comité, igual encabezado por Presidencia, INEGI, CONAPO, amplía su estructura, dado que su visión es, como lo comentó Javier, mucho más ambiciosa. Amplió su estructura y tiene como propósito coordinar las acciones para diseñar, para dar seguimiento y actualizar información relacionada con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el primer antecedente, o digamos el primer órgano relacionado con el seguimiento y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene como atribuciones coordinar acciones para actualizar periódicamente los indicadores establecidos para el seguimiento de los ODS, diseña, administra y actualiza un sistema de información de los objetivos de desarrollo sostenible y además integra y presenta informes de avances de los objetivos de desarrollo sostenible. Posteriormente, a iniciativa del presidente de la República, el 26 de abril de 2017 se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se publica el decreto de creación en el Diario Oficial de la Federación. Este es un órgano de carácter intersecretarial, encabezado por el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, y cuenta con la participación de todos los titulares de las Secretarías de Estado. Además, tiene como invitado permanente al INEGI y puede también tener invitados del sector académico, del sector privado, de la sociedad civil o incluso de los gobiernos subnacionales. El principal objeto de este consejo es coordinar las acciones interinstitucionales para el diseño, ejecución e implementación de estrategias, políticas públicas o acciones del Ejecutivo Federal encaminadas al logro y al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y cuenta también con un secretario técnico, que es la oficina de la Presidencia de la República, y que aquí Mario seguramente va a ampliar en las funciones del Consejo y de su Secretaría Técnica. Yo nada más me voy a limitar a señalar de manera muy general las atribuciones del Consejo, que es definir y coordinar los mecanismos para cumplir con la Agenda 2030, formular y aprobar políticas, estrategias, acciones para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso puede proponer a los integrantes del Consejo
iniciativas de reformas legales o reglamentarias que tiendan al logro de esos objetivos. También puede proponer al Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible indicadores y metas anuales para dar seguimiento. Y como mencioné antes, para el logro de estas funciones generales cuenta con la Secretaría Técnica, que realmente se vuelve la herramienta o el brazo ejecutor del Consejo Nacional, que es responsable de dar seguimiento a los acuerdos del Consejo, además de promover su cumplimiento y sobre todo pues de representar al Consejo ante instancias nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Iván. Pues creo que quedó muy claro, la ley de planeación está intrínsecamente vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible y nos proporciona el marco perfecto para como país darles continuidad e incluirla no solo en la siguiente administración, sino hasta que se concluya la agenda en el año 2030. Y como nos comentabas, sí existen entonces quiénes son los encargados de darle seguimiento y cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no? O sea, cuáles son sus funciones. Y precisamente a partir de esta definición de funciones me gustaría que Mario nos hiciera una aportación de cuál ha sido la experiencia de México precisamente en bajar la Agenda 2030, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible al contexto nacional, y sobre todo también cuál es la perspectiva para el logro de estos objetivos, que ya trabajando ya en el día a día, qué perspectiva se ve desde el Consejo y en particular de la Secretaría Técnica a la Presidencia para el logro de los objetivos. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos. Me da mucho gusto poder estar compartiendo con ustedes la experiencia que tenemos desde Presidencia de la República en cuanto a bajar una agenda tan extensa en temas y sobre todo con retos muy importantes. Cuando nosotros decidimos que la Agenda 2030 estuviera encabezada por el Presidente de la República, tuvimos un primer reto que fue primero pensar en los mecanismos institucionales para poder bajar la agenda. Yo quisiera, antes de empezar mi presentación, quisiéramos un poco la reflexión en cuanto a que los objetivos de desarrollo del milenio tenían los objetivos, tenían sus metas e indicadores, pero y en temas muy específicos, ¿no? Esta agenda, la Agenda 2030, se extendió en temas y se extendió también en cuanto a los mecanismos de participación que se requerían para poder implementarla. Esto en sí es un reto muy importante porque en el país no existe un mecanismo en el que tengas a secretarios de Estado con sociedad civil, con gobiernos estatales y que todos ellos estén trabajando para coordinar la puesta en marcha de una agenda de este tipo. La agenda está diseñada de tal forma que sí permite la planeación, y esto es algo muy importante, porque de lo que se trata todo esto es de poder transformar. Cuando la Agenda 2030 tiene dos ODS, que son el 16 y el 17, que tiene que ver con instituciones y con alianzas, que no estaban considerados antes, pero que son transversales a toda la agenda. Y eso es algo, yo creo que para todos los que nos están viendo es muy importante, porque cuando bajamos estas agendas y a los sistemas de planeación estatales o a los sistemas de planeación nacionales, tenemos que hacer un ejercicio primero de priorizar, primero ver cómo se vincula la agenda con los sistemas, como ya bien lo decían, con lo que ya tenemos, y segundo, ver cómo la vamos a llevar a cabo. En este llevar a cabo hay que consultar mucho, para empezar siquiera a ponernos de acuerdo en los temas, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena que cada quien en sus espacios hable sobre la Agenda 2030 y sobre cómo la agenda incide en las acciones que ya llevamos a cabo, y sobre todo cómo nos invita o nos permite comenzar a hablar de transformaciones. Si ustedes observan la historia de los últimos 50 años de nuestro país, pues ha habido cambios institucionales, algunos que han incidido en el desarrollo del país, pero muchos otros que no han incidido.
La Agenda 2030 tiene algunos mecanismos que nos permiten ir evaluando y nos permiten analizar si realmente las políticas públicas que estamos diseñando van a tener ese impacto que queremos, ¿no? El caso más evidente es el de la pobreza, ¿no? Que ahí podemos analizar si realmente la política pública que estamos desarrollando va a poder incidir o no en esto. El hecho de que tengamos una ley de planeación a 20 años, pues nos permite también que podamos tener un tema en común y que tengamos y que no haya discusión en cuanto a que es importante combatir la pobreza, ¿no? Entonces, estos temas nos permiten seguir discutiendo a pesar de los sexenios que vengan sobre este tema, y hay un indicador muy puntual que nos va a permitir saber si estamos actuando efectivamente o no. Esa es una de las bondades más grandes de la agenda. Ahora, la agenda tiene que implementarse a nivel de una forma horizontal, como nosotros le decimos, que es a través de todas las unidades de gobierno de la administración pública, y también de forma vertical con todas las autoridades locales de nuestro país. Entonces, esto ya de por sí es un reto. No todos los estados tienen las mismas prioridades, no todas las unidades de gobierno tienen clara digamos, la orientación de la Agenda 2030, entonces es importante comenzar con este ejercicio. Como ya bien lo decían, y yo creo que voy a empezar con mi presentación aquí, el mecanismo más importante que tenemos, el mecanismo institucional más importante que tenemos es el Consejo Nacional. Pero también tenemos otros como el Comité Técnico Especializado y muchas transformaciones legales que estamos haciendo para que la agenda al menos cuente con el piso institucional necesario para poder ser implementada. Entonces, les voy a hablar el día de hoy de los mecanismos institucionales, la apropiación, cómo ha sido la apropiación a través de todos los sectores que participan, y algunas conclusiones muy breves de por qué la agenda nos sirve, ¿no? Para poder fortalecer los mecanismos de planeación y de presupuesto en el país. Pero tengamos en cuenta que cuando termine la agenda, pues va a venir otra agenda, y los mecanismos tienen que estar listos para poder asumir este compromiso, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, está el Consejo Nacional, no entraré en más detalle, pero lo importante del Consejo Nacional es que considera la creación de comités de trabajo dentro de su estructura, y estos comités de trabajo están conformados por académicos, sociedad civil y unidades de gobierno, y la idea de esto es poder hablar de los temas y poder hacer estas transformaciones. Está diseñado cada uno de estos comités de acuerdo a los pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos uno que es netamente social, otro que es medioambiental, otro que es económico, y tenemos uno que es transversal, en el que hablamos de gobierno y de alianzas, ¿no? Estos comités se encargan de implementar la estrategia nacional y de hacer esos cambios y esos ajustes y llevarlos al Consejo para que se puedan discutir estos temas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que ya están empezando a funcionar a pesar de que los comités todavía no han sido instalados formalmente, como es el caso de la Estrategia Nacional para Reducir el Desperdicio de Alimentos. Ahí participan distintas secretarías, y también participa sociedad civil y sector privado, con el propósito de, en toda la cadena de producción y de consumo de los alimentos en nuestro país, pues haya aportaciones de cada uno, y bueno, cada quien pueda ver qué es lo que le toca. Aquí el tema de integralidad y transversalidad es no solamente es una cuestión de sentarnos todos, sino también de sumar acciones y presupuestos, ¿no? Cuando lo estamos evaluando, si ustedes buscan en el presupuesto, no se van a encontrar una estrategia nacional de reducción de alimentos, pero sí los programas que están alineados o vinculados a esa estrategia, ¿no? Entonces es muy importante que en estos mecanismos de creación visualicemos que el objetivo y la meta a la cual queremos llegar, ¿no? Entonces hace falta mucho desarrollo en esto, porque
no es tan sencillo que sea vinculante lo que las OSCs determinan con las acciones de gobierno, y también tiene que haber una corresponsabilidad ahí por parte de las organizaciones. Entonces, este es un desarrollo que supongo que en los próximos años va a suceder, pero lo importante es que ya estamos empezando a sentarnos en las mesas y que estos mecanismos pretenden que todo el mundo esté incluido y que esas voces tengan un impacto en la política pública, ¿no? Esta es la lámina de la conformación de los comités que les decía. Tenemos un comité que es de la Estrategia Nacional, que se encarga de un poco medir estos pesos y contrapesos, ¿no? Porque a lo mejor en el comité que tiene que ver con política social se determina que es importante hacer algún cambio en un programa, pero incide a lo mejor negativamente en el medio ambiente, ¿no? Entonces, la idea del comité de la Estrategia Nacional es que pueda determinar estos balances y que puedan coordinar a través de todos los participantes las acciones que se van a llevar a cabo. Actualmente, el 17 de julio se lanzó la convocatoria para conformar estos comités y se están recibiendo las propuestas. Lo importante es que quienes participen, sobre todo de sociedad civil, sean organizaciones que tienen la experiencia en el tema y que puedan aportar, digamos, con evidencia y con evaluaciones y con análisis sobre cada uno de los temas que se van a tratar en los comités, ¿no? Entonces, en total son 6 comités y esperamos que sesionen ya en el mes de agosto, o al menos una primera instalación y un primer acercamiento a la estrategia nacional, ¿no? Como bien lo decía Iván, tenemos el comité técnico especializado. Este comité se encargó de agarrar los objetivos globales y hablar a través de en mesas de trabajo de cómo podemos contextualizar estos objetivos. Y esto es un ejercicio que yo creo que se tiene que hacer también a nivel local, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, hay 2 temas que han sido los que se me hicieron muy interesantes, como por ejemplo el tema de la obesidad. No está en la Agenda 2030, pero hay que hablar de la obesidad en nuestro país, ¿no? También está el tema de qué tan bien estamos gastando el presupuesto. Entonces, no es uno de los objetivos, no está, digamos, no está en un indicador, pero sí tenemos que empezar a evaluar si realmente estamos gastando bien el dinero para cada uno de los programas que se van a destinar, ¿no? Otro es que, bueno, hicimos este análisis de indicadores, en la página de internet de agenda2030.mx ustedes los pueden consultar. No están todos los indicadores porque estamos en proceso de revisión, de juntar las series de datos, pero eventualmente se están subiendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, actualmente de los 230 indicadores, 169 indicadores se pueden medir aquí en México y tenemos la capacidad estadística para hacerlo, ¿no? Y bueno, por parte del Senado de la República hay un grupo de trabajo que está conformado por 30 comisiones del Senado, y en este grupo de trabajo se hablan de las transformaciones legislativas que hacen falta para poder cumplir con la agenda, ¿no? Entonces, constantemente tenemos nosotros reuniones con ellos y llevamos los temas que son parte de la estrategia, parte de los diagnósticos que hacemos, y platicamos con cada uno de los miembros de las comisiones. Y bueno, este trabajo pretende seguirse y bueno, la estrategia nacional, que la vamos a publicar a finales de este año, es un documento que vamos a pasar a este grupo de trabajo para que ellos también sigan con este análisis. A nivel local está la CONAGUA instaló una comisión, ya 31 estados tienen su consejo estatal, y como bien lo decía Javier, pues bueno, ya hay algunos que alinearon sus planes estatales a la agenda, pero lo importante, nuevamente lo digo, es que podamos analizar las transformaciones que son necesarias para cada contexto. O sea, vale la pena que sí visualicemos los temas que tienen que ver con la agenda, pero también el cambio en las instituciones es muy importante, porque eso nos asegura que estamos mejorando los servicios que estamos otorgando a la población. Entonces,
el consejo, en los consejos estatales es algo que están avanzando. Yucatán, que es el estado que hacía falta, ya está próximo a instalar, y bueno, queremos todavía que estos consejos sigan trabajando, ¿no? Para esto hay que diseñar, a todos los que les interesa la planeación y la presupuestación, hay que diseñar todavía a nivel estatal cómo se pueden ¿cómo se llama? Implementar estos objetivos, cómo se puede analizar desde el presupuesto las mejoras en la política pública. Y bueno, si nos vamos todavía a los municipios, todavía hay muchísimo trabajo que hacer, porque hay que adecuar los marcos legales a la Agenda 2030, sobre todo con esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Seguramente hay algunos bandos municipales que necesitan actualizarse y que necesitan considerar estas nuevas realidades, ¿no? Y bueno, no me quiero extender demasiado, solamente decirles que con todos los sectores nos hemos sentado, especialmente con la sociedad civil, hemos tenido foros de consulta, hemos desarrollado documentos como el Informe Nacional Voluntario. Con el sector privado hemos tenido pláticas para incorporar la agenda en sus ¿cómo se llama?, modelos de negocio, y con la comunidad académica estamos avanzando en la creación de una red de académicos a nivel nacional que puedan empezar a analizar distintos temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Entonces, yo de aquí en general les puedo decir que no nos hemos encontrado con algún sector que nos haya dicho que no. De hecho, los partidos políticos todos alinearon sus principios y sus documentos base a la Agenda 2030, y creo que para la siguiente administración hay un compromiso sobre seguir con este esfuerzo, y yo creo que los temas que abordamos en la agenda son temas que nos permiten acordar y que nos permitan tener este lenguaje común. Y bueno, yo creo que las formas sí cambian, pero el tema es el mismo, ¿no? Combatir los rezagos, mejorar el clima, el medio ambiente, y fortalecer las instituciones. Y bueno, como les decía, vamos a presentar en diciembre la Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional actualmente está en línea para que la puedan consultar, puedan hacer sus aportaciones, ya sea a todo el documento o por cada uno de los ODS, pero lo que nos interesa más es incluir a todas esas perspectivas que no están que no estuvieron, digamos, desde el principio de la puesta en marcha de la agenda, pero ahora pueden participar. ¿Por qué es importante que participen? Bueno, nosotros a través de los indicadores globales podemos tener una perspectiva a lo mejor de cobertura de agua, pero sociedad civil puede tener una perspectiva distinta de la calidad, ¿no? Entonces, podemos, esto fortalece mucho la visión, y yo aconsejo a quienes también son encargados de planeación en los estados que incluyan a otros sectores, a académicos y sociedad civil, porque seguramente tienen algo que decir en cada uno de estos temas, y fortalece mucho el diálogo, y sobre todo cuando hablamos con gobierno, nos sentamos a la mesa con temas que son relevantes para las comunidades, y sobre todo para las comunidades más alejadas, ¿no? Yo quisiera nada más decirle que la agenda, pues sí, nos facilita mucho el tener un diálogo en común, nos ayuda a construir políticas públicas. Todavía hay mucho por andar en este sentido. Hay que seguir dándole seguimiento a los consejos nacionales, al Consejo Nacional y a los consejos estatales. Y bueno, la participación siempre ayuda, siempre beneficia a todos los que participan, a todos los que estamos ahí en estas mesas de diálogo y de construcción. Y bueno, nada más, por último, yo quisiera decirles que cuando estemos un poco ya bajando estos temas de la agenda a los niveles locales, o no nos olvidemos que hay que tener presentes a los grupos vulnerables, a las minorías. Lo digo porque en términos de planeación a veces es muy fácil agarrar un indicador e irnos por los promedios, y dejar de lado
el que hay comunidades que a lo mejor están muy rezagadas regionalmente y que también hay grupos que no han sido visualizados. Un ejemplo son las comunidades indígenas, otro ejemplo son las mujeres, los jóvenes, los grupos, la tercera edad, en temas muy relevantes como podría ser la igualdad salarial, ¿no? Y las oportunidades de empleo educativas. Y yo creo que la agenda a eso nos invita, a que hagamos una nueva forma de planear, que incluyamos a todos. Eso implica el no dejar a nadie atrás. Y bueno, desde Presidencia de la República estamos a las órdenes de todo, pero también decirles que nos da mucho gusto ver que todo el mundo se ha sumado a la agenda de una forma contundente, y México a nivel internacional es punta de lanza en el diseño de la puesta en marcha de la estrategia. Todavía falta ver si realmente la cumplimos o no, pero al menos los mecanismos institucionales son bastante sólidos. El hecho de que estén al más alto nivel favorece mucho el diálogo y la construcción, ¿no? Y bueno, creo que yo podría terminar aquí. Me tengo que retirar, pero estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Les dejo con mucho gusto mi correo, aquí les dejo la presentación, y para seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tu participación, y pues nos quedamos con reflexiones de que en México, básicamente, como nos había contado Javier, fue repetir el proceso de negociación y de diálogo de la agenda para poder contextualizarla ya al contexto mexicano. Y sobre todo tocaste un tema muy importante con el que me gustaría introducir la participación de Lorena, que es que una de las herramientas para también poder bajar esta agenda ya al contexto nacional es la parte del presupuesto. Si bien nosotros ya teníamos una herramienta de planeación, como nos había comentado Iván, que es el Plan Nacional de Desarrollo, yo le quisiera preguntar a Lorena, ¿cuál es el vínculo que existe precisamente entre esta herramienta de planeación tradicional que nosotros tenemos con la inclusión de los objetivos del desarrollo sostenible ya en el proceso de presupuestación? Y también, ¿cuál fue el proceso en el que nosotros como país, como bien comentaba Mario, que somos punta de lanza, logramos vincular el presupuesto del año pasado, de 2018, con los objetivos del desarrollo sostenible? Muchas gracias, Lorena. Y pues sí, como habrán visto, es una agenda bien ambiciosa. Es muy compleja y es multiactor, ¿no? Aquí, como decía Javier desde hace rato, es una agenda de Estado. Pero desde el gobierno federal también tenemos un rol muy importante en la implementación. ¿Y cómo haces la implementación si no estás volteando a ver a dónde se va el dinero? Entonces, he aquí que veíamos que cobraba mucha relevancia el cómo están hechos los programas presupuestarios, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde se está yendo el dinero. Es algo que ya se ha mencionado mucho cuando se hace el diagnóstico de qué pasó con los objetivos del milenio. Una de las cosas que se ha visto es, bueno, nadie estaba monitoreando si realmente los objetivos que se habían planteado también se estaban haciendo acciones claras y el dinero se estaba poniendo en lograr esas acciones. Entonces, sí se estaban monitoreando los indicadores, sin embargo, no estábamos observando en general a nivel internacional las acciones per se que se estaban llevando a cabo por los gobiernos. Entonces, aquí justamente lo que dijimos, bueno, es que hay que vincular el presupuesto con los objetivos del desarrollo sostenible, ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, he aquí, y ustedes en el diplomado ya tienen el tema de la vinculación, viene descrito en el módulo, pero bueno, vamos a platicar un poquito más a detalle sobre esto, de cómo fue y por qué la relevancia. Como ustedes saben, tenemos muchísimos instrumentos ya de planeación, tenemos un ciclo presupuestario que parte también de las matrices de indicadores para resultados, estamos viendo el diseño de los programas, ya evaluamos cómo van los programas, tenemos ciertos indicadores, pero ahora va, ¿y cómo vinculamos todos estos instrumentos que ya tenemos
con esta Agenda 2030. Entonces, lo primero que hicimos fue que gracias a la arquitectura institucional que ahora tenemos, en que se vincula desde el Plan Nacional de Desarrollo a los programas sectoriales y después a los programas presupuestarios, podíamos hacer una vinculación relativamente directa. Eso no es algo que tengan todos los países, eso es una ventaja que tenemos en México. Esta estructura se generó apenas con este Plan Nacional de Desarrollo que 2013-2018. Esta arquitectura no la teníamos antes, pero es una arquitectura que ahora nos permite hacer esta vinculación relativamente directa. Entonces, fuimos viendo cada una de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son estas 169 metas, y cómo se vinculaban con el Plan Nacional de Desarrollo en la parte más desagregada y de ahí con los programas sectoriales. Cada uno de los programas sectoriales tiene programas presupuestarios para cumplirlos y cada uno nos muestra cuál es su vinculación, ¿no? Entonces tenemos una vinculación programa presupuestario con programa sectorial. Esto ya nos permite saber cuál es esta alineación entre los programas presupuestarios y los objetivos del desarrollo sostenible. Pero ¿qué veíamos? Tampoco, suena ya muy sencillo, pero ¿qué vemos? Cuando estamos haciendo el ejercicio, vemos que las metas de los objetivos del desarrollo sostenible, en muchos casos son muy amplias. Tienen varios conceptos dentro de una misma meta que aplicarían a diferentes programas presupuestarios. Entonces, tienes un ejemplo y en la lámina van a poder ver una meta del objetivo 1 que te habla de inclusión financiera, te habla de tenencia de tierras, te habla todo esto en una sola meta. Entonces aquí estamos viendo que podemos estar hablando de la SEDATU, de economía y que son diferentes programas. Entonces una cosa que hicimos fue dividir estas metas en submetas. Y esto lo hicimos también en conjunto con el PNUD. Fuimos viendo cuál era y no es que sea una división formal de la ONU per se, sino que era una división que nos permitiría tener mucho más detalle de cuál era el tipo de vinculación o qué es lo que estaba haciendo cada programa para esa meta en específico. Porque si alineábamos un programa de inclusión financiera a esta meta tan amplia, parecería que le pega a todo. Pero en realidad lo que estamos viendo es que le pega a una partecita y eso es lo que queremos cachar, porque eso nos va a facilitar realmente lograr la agenda, porque tenemos que saber quién está haciendo qué para qué. Entonces, una vez que ya dividimos estas submetas, fuimos dividiendo ya los programas presupuestarios mucho más a detalle. Y después decíamos, bueno, este programa se vincula, por ejemplo, un programa de alcantarillado con calidad del agua, bueno, se vincula muy directamente. Pero ¿qué pasa con estos programas a veces que son normativos, que nos ayudan a poner las bases para que esto exista? Sin embargo, no es el que hace la aplicación directa. Entonces decidimos que podríamos determinar que un programa podría tener una vinculación directa o una vinculación indirecta. Uno es, realmente mis acciones van directamente a la población objetivo o es tal cual lo que hago, o siento las bases para que esto realmente pueda ser logrado. Entonces también esta información ya nos da mucho más datos para saber quién, por ejemplo, el marco institucional, quién lo está poniendo. Y ahí la relevancia de esta vinculación directa e indirecta entre los programas presupuestarios. Ahora, todo este ejercicio lo fuimos haciendo desde la Secretaría de Hacienda y lo íbamos rebotando junto con el PNUD, con la Oficina de la Presidencia, e íbamos viendo cómo estaba y lo íbamos mandando a las dependencias para que también fueran revisando esta vinculación. ¿Por qué? Porque van a tener siempre mucho más detalle de las operaciones en específico de los programas. Entonces, todo esto fue un proceso de análisis y después enviar a validación con las dependencias. Y finalmente dijimos, bueno, ya tenemos un ejercicio suficientemente claro, ahora lo que importa es realmente que sea formal este ejercicio. Entonces, hicimos dos cambios pues más institucionales, uno normativo y otro
y otro tecnológico, que nos permitieron ya integrar esto al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2018. Es decir, a finales de 2017 estuvimos haciendo estas adecuaciones, y una muy importante es que ya parte de los lineamientos de programación y presupuestación para 2018 prevén la existencia de este ejercicio. Entonces ya no es todo este ejercicio informal que fuimos haciendo, ya nos derivó en un ejercicio formal que ya es parte del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y obviamente del presupuesto al que se está ejecutando durante este año. Y bueno, ¿cómo hacemos esto y lo hacemos sostenible también para dar seguimiento? No podemos estarlo haciendo en unas hojas de Excel nada más, porque después va a ser muy, muy complicado hacer la revisión, el sostenimiento de esto. Entonces, se incluyó dentro del sistema de programación y presupuesto de la Secretaría. Con esto ya tenemos un sistema que nos va a generar estos datos que tenemos y ya podemos ver los programas que están alineados y darle seguimiento. Y esto es bien importante porque con esto, esta herramienta, y pues muy importante que quisiera decir, toda esta vinculación no es un fin, sino que es un medio para hacer otras cosas. Es un medio para la implementación de lo del comité, ¿no? Y de la estrategia nacional. O es una herramienta para poder evaluar políticas, por ejemplo. Ya tenemos las matrices de los programas. Podemos ver si el programa realmente está vinculado, está haciendo cosas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Porque ya nos dijo que su temática sí es. Me parece excelente. Ahora hay que ver si realmente está retomando todo este enfoque que nos estaba comentando Javier. El observar los otros objetivos de desarrollo sostenible, su impacto en otras metas, ¿no? Ya estamos hablando de, por ejemplo, estos programas productivos que pueden tener incidencia en el cambio climático. Entonces, ya tenemos idea de con quiénes tenemos que trabajar, para qué. Y esa es la importancia de este ejercicio. Habrá ya una infinidad de cosas que podemos hacer con este insumo, que es, podemos cambiar o podemos ver cómo en las evaluaciones se retoman los objetivos del desarrollo sostenible. Podemos ver cómo los indicadores que tenemos ahorita en las matrices de indicadores para resultados, podríamos adoptar algunos indicadores de la Agenda 2030, otros van a estar a nivel plan nacional seguramente, o programas sectoriales que son mucho más amplios. ¿Y a qué nos lleva esto? A que no se trata nada más de estar creando y generando nuevos instrumentos o nuevos comités, sino también cómo todo este marco institucional que no es nuevo, que ya se ha ido consolidando, cómo hacemos que se adapte y que retome toda esta necesidad que tenemos y todos estos compromisos que tomamos no nada más por firmar. Los tomamos porque son relevantes porque desde una perspectiva de derechos humanos, son relevantes para el desarrollo sostenible del país. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, una cosa importante para el tema de indicadores es que a la par que estuvimos haciendo esta vinculación de los programas presupuestarios con los objetivos del desarrollo sostenible, también hicimos un análisis de cuántos de los indicadores internacionales que ya se estaban adoptando para la Agenda 2030 ya están considerados ya sea en programas sectoriales actuales o en matrices de indicadores para resultados, o que ya se estuvieran midiendo en algún instrumento que luego tienen las dependencias y que no está planteado en alguno de estos instrumentos, pero que ya se están midiendo. Y nos dimos cuenta de que tenemos una correspondencia bastante alta y que muchos de estos indicadores, si bien en algunos casos hay que modificar un poco el método de cálculo, ya se estaban considerando en nuestros mecanismos. Y qué importante es, porque esto nos habla de que, y si bien tenemos que seguir trabajando, de que sí hemos avanzado en considerar indicadores relevantes a nivel internacional para todos estos mecanismos que nos permiten dar seguimiento. Entonces, bueno, lo que dejaría aquí es cómo continuamos con esto. Siguientes pasos, ¿qué vamos a hacer con estos insumos? Estos insumos, si quieren consultarlos, están
están en el portal de transparencia presupuestaria, los tenemos en datos abiertos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que se usen, ¿no? Repito, no consideramos que sea un fin, sino un medio para algo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Creo que lo más importante de todo lo que nos comentaste es que en realidad este ya es un mecanismo formal, como también Iván nos había dejado claro, si bien desde el punto de vista jurídico ya se formalizó a través de la reforma de la Ley de Planeación, desde el punto de vista institucional ya se formalizó en el presupuesto con esta herramienta de vinculación que ya no nada más es un ejercicio único, ¿no? Es un ejercicio que se puede repetir. No me quedaría más que agradecer la participación de todos ustedes y me gustaría hacerles una última pregunta también nada más a manera de conclusión para que demos este contexto de qué tan importantes son los objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista social y qué implicaría para México sobre todo, y Javier desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista jurídico y del seguimiento y presupuestario, qué importancia tendría para México y sobre todo para su sociedad, para la población, si bien que no que se lograran todos los objetivos, que se lograran los más importantes o los que se han estado considerando a través de estas negociaciones prioritarios. ¿Hacia dónde nos permitiría avanzar como sociedad y como país? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, gracias. En el orden, si te parece que fuimos exponiendo, bueno, Mario ya no va a estar, pero le contamos a Mario después. Gracias. Bueno, yo pienso que en primer lugar, la agenda, como comentábamos, es de todos, es de los actores nacionales, internacionales, pero también de quienes nos están viendo. La agenda es de cada persona que está desde su trinchera trabajando en un gobierno, en una organización de la sociedad civil o en un espacio académico, porque el esfuerzo que se requiere para poder alcanzar transformaciones estructurales sustantivas es monumental y se requiere de la aportación de todos. Y eso quiere decir que si hay una persona con funciones de planeación en un estado de la República o hay un académico interesado en los temas de desarrollo, pues tiene que estar ya desde ahora reflexionando en cómo desde su labor cotidiana va a internalizar, a aplicar y a desarrollar los preceptos, los principios y los mecanismos de la Agenda 2030. Entonces aquí es un primer mensaje, es que hay forma de incorporar todos estos elementos desde la cancha, desde las atribuciones, desde las funciones de cada uno de nosotros y de quienes nos están viendo. Entonces, creo que una parte muy relevante, un ejemplo, digamos, vinculado al diplomado y a los temas de presupuesto, de gasto público, de evaluación para resultados, es precisamente los temas de planeación, de los que hablaba Lorena, y los temas de presupuesto basado en resultados. Yo creo que este esfuerzo que se realizó junto con Presidencia, junto con Hacienda, es realmente ejemplar a nivel internacional, así se ha reconocido en algunos foros. Justamente el mes pasado estuvimos en la presentación del informe de la Revisión Nacional Voluntaria de México en Nueva York, y en uno de los eventos paralelos se destacó México como una de las experiencias más adelantadas en el tema de análisis presupuestal y Agenda 2030. Entonces ahí es una base muy importante para saber, como decía Lorena, quién está haciendo qué y quién puede contribuir a qué, pero no es suficiente. Yo creo que sí tenemos que empezar a incorporar estos elementos, estos criterios a los otros instrumentos de planeación que tenemos, por ejemplo en el marco del sistema de evaluación para el desempeño, en las guías y los criterios para revisar las matrices de indicadores para resultados, por ejemplo, y que desde ese momento se puedan ir incorporando todas estas visiones, elementos verticales y horizontales, o en los términos de referencia de las evaluaciones que desde el programa anual de evaluación se van implementando a los diferentes programas presupuestarios, o de manera muy relevante, a mí me parece que central, cómo a partir de estos ejercicios se ponen sobre la mesa elementos puntuales para la orientación del gasto, para que quienes toman las decisiones de gasto puedan tener, además de la información del desempeño de los programas, pues una idea de
dónde es más productiva la inversión en términos de la Agenda 2030 y de las prioridades de desarrollo que tenemos. Entonces yo creo que podemos avanzar hacia allá, que tendremos que avanzar hacia allá, y que es importante que desde estos espacios y desde los espacios de las personas que nos ven se puedan empezar a construir estos elementos analíticos. Y lo último que yo diría es en términos del impacto que tú preguntabas y de la contextualización para un país como México, que sí tenemos que ser muy obsesivos con el tema de las desigualdades, es uno de ese particular, que es el número 10, pero que sí estamos llamados a seguir pensando en las transformaciones estructurales que se requieren para disminuir las brechas de desigualdad. Y desde luego esto está, digamos, vinculado con el tema de la pobreza. Una cosa es que logremos sacar a miles, decenas de miles, centenas de miles o millones de personas de la pobreza, y otra cosa es que estén garantizadas las condiciones para que estas personas no recaigan en las mismas condiciones de pobreza. Y ahí es donde hay muchos desafíos, no solo en México, sino en la región de América Latina, para que realmente estemos con estas garantías, con estas certezas institucionales que pasan también, desde luego, por la economía, pero que nos hacen pensar en precisamente estas transformaciones que necesitamos para evitar que todas estas poblaciones que han logrado salir de la pobreza recaigan en el corto plazo. Entonces yo creo que ahí hay una prioridad muy importante, que pensar en términos de Agenda 2030 nos da esa sostenibilidad y nos da, digamos, una esperanza de que podamos realmente empezar a cortar esas distancias que en los últimos años lamentablemente no solo no se han acortado, sino que en algunos casos se han incrementado las brechas de desigualdad en el caso de México. Entonces, pues yo es lo que te diría para cerrar. Creo que va, perdóname, Sí. yo propuse que el orden fuera de las personas. Muchas gracias, Javier. Pues me robó las palabras con su conclusión. ¿Cuál sería el impacto social al cumplir con los retos que plantea la Agenda 2030? Pues yo creo que es ese, que todos los estados tengan o ofrezcan las condiciones y que garanticen las condiciones de bienestar mínimas para cada individuo, ¿no? Sin duda alguna, el logro de los objetivos representaría eso para cada estado. Y yo aquí lo que sí quiero subrayar es que pues esta administración pública ya hizo un gran avance con el ejercicio de vinculación que nos contaba Lore, y la reforma de la ley de planeación sin duda cierra un poco la pinza para que la siguiente administración pública trabaje en la definición de sus estrategias y de sus políticas públicas, tomando como referente los objetivos de la Agenda 2030. Yo creo que jurídicamente me quedo con esa parte. Tenemos los instrumentos jurídicos que hacen vinculatorio que nuestros instrumentos de planeación para las subsecuentes administraciones públicas consideren estos grandes objetivos y realmente se haga un trabajo de planeación orientada a resultados, considerando estas grandes metas. También hay que resaltar que nuestra ley de planeación es una ley federal, no es una ley general, no es una ley nacional. Entonces, por principio de soberanía de los gobiernos de las entidades federativas, pues ellos tienen sus propios instrumentos de planeación. Sin embargo, pues contamos ahora con un gran referente para que la planeación de todo el país esté orientada hacia al logro de estos grandes objetivos. Entonces, para los servidores públicos o la gente de los estados que nos estén observando, estamos ante una gran oportunidad porque contamos con un instrumento, con un eje en común que permite orientar las políticas públicas hacia el país que todos aspiramos ser. Muchas gracias. Pues qué decir, la verdad es que ¿qué tendríamos si logramos estos objetivos de desarrollo sostenible? Es pensar las cosas diferente. Llevamos mucho tiempo pensando en el crecimiento nada más, pensando en eliminar la pobreza, pero es momento de pensar las cosas distinto, y eso es lo que nos pone en la mesa. No es nada más eliminar la pobreza, es reducir la desigualdad, pero al mismo tiempo estar cuidando el medio ambiente. Entonces, realmente es un modelo de crecimiento distinto al que se había planteado tradicionalmente. Y eso nos lleva a lo mismo, y tiene que ver con lo que decía hace ratito de la vinculación de los programas.
también es volver a ver cómo estamos haciendo las cosas. Es volver a analizar si nuestro programa que teníamos para erradicar la pobreza o para detonar crecimiento económico, para generar más inversiones, emprendedores, si realmente están retomando esto. Porque solo de ese modo vamos a asegurarnos de que sí logremos ese modelo, porque podemos lograr crecer. Pero ¿logramos crecer con ese enfoque? No es el mismo enfoque que tenían los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, y diría yo, más no solamente en la valoración de las matrices, muy importante, pero empecemos desde el diseño de los programas, rever qué es lo que estamos haciendo, y estamos en una coyuntura muy interesante para hacerlo. Tenemos una oportunidad única en este momento con esta vinculación de todos los instrumentos, que yo creo que nos permitirá realmente sí ver las cosas que estamos haciendo y repensarlas. Ver qué sí está funcionando, qué sí ya tiene este enfoque y qué es lo que se tiene que transformar, qué tenemos que ver diferente. Entonces, eso sería. Pues no me queda más que agradecerles por su participación. Creo que nos llevamos reflexiones muy interesantes, tanto yo como los participantes del diplomado, sobre todo que México está comprometido realmente a través no solo de buenas voluntades, como anteriormente se podría haber pensado, sino ya de mecanismos muy formales, los cuales se va a dar seguimiento a una agenda que nos va a permitir tal vez terminar o eliminar algunos de los grandes problemas que siempre hemos identificado como sociedad mexicana, ¿no? Entonces, pues nuevamente les agradezco a todos los participantes de este panel que hicieron posible este espacio de diálogo y sobre todo que nos compartieron en el diplomado esta estrategia que se está llevando a cabo y que cómo se ha estado trabajando desde el gobierno federal con organismos internacionales para poder dar un nuevo enfoque a lo que es la planeación nacional y el logro de las metas que tenemos como sociedad. También no me queda más que agradecer a los participantes, a los espectadores de esta transmisión. Esperamos sus preguntas, vamos a estar pendientes para responderlas. Las presentaciones van a estar disponibles también para su consulta. Y muchas gracias, les deseamos suerte en el término de este segundo módulo y que sigan adelante con la conclusión del diplomado satisfactoriamente. Muchas gracias, hasta luego.